Hola, somos el grupo 5. Hoy vamos a hablar del texto de la ciencia nueva y relacionarlo con la imagen inicial. Mi nombre es María Alejandra Yáñez. Mi nombre es Julián Aguilar. Mi nombre es Sofía Tello. Mi nombre es Sebastián Joven. Y bueno, a mí me gustaría empezar comentando un poco la imagen. Siento que me parece demasiado interesante como, digamos que es una cadena de cosas en el que digamos que la información o de alguna manera se abstrae lo divino para traerlo al mundo terrenal. Entonces me parece muy interesante como en la esquina izquierda superior está como esta imagen del triángulo que representa como a un dios y saca un rayo que de alguna manera representa la pureza y que alumbra a la metafísica, pues porque esta es la que debe como narrar y traer al mundo material y físico el conocimiento divino, pero pues de alguna manera muestra cómo se necesita pureza y se necesita hacer como, digamos, que no hayan intervenciones como relacionadas con pues el humano o como todo lo que es pues físico del humano. Y también me parece muy interesante cómo la metafísica está precisamente como parada sobre este globo terráqueo que se cae un poco, que está como entre la mitad del altar y en la mitad de caerse, pues porque básicamente también explica esa dualidad y esa relación que debe haber entre esas dos cosas. Y precisamente el hecho de que en ese altar estén como esos materiales, pues esos objetos que son mucho más humanos, también me parece interesante, porque es como el mundo está colgando de eso y de alguna manera nos explica qué es la ciencia nueva, ¿no? Que no es la típica ciencia natural a la que estamos acostumbrados, en donde todo es muy específico, donde hay una matemática, donde hay una lógica geométrica, sino que en esta estamos como en ese diálogo entre cómo lo comunicamos, cómo lo entendemos y cómo las civilizaciones han entendido lo superior y pues lo superior en sí. Sí, digamos, a mí me gustaba ahorita mucho que tú mencionabas como estas dos polos como de lo divino y lo racional. Entonces me gustaba como mucho esto de, pues a mí me pareció que la imagen justamente sintetizaba muy bien esto de que hablaban sobre que la historia es un proceso ordenado, donde estos dos, pues si los vamos a llamar polos o dos temas como que se unen, como que todo esto se une a través de una interpretación simbólica que es la que tú justamente estabas ahorita escribiendo, que era lo de la lanza, todo esto, y de una interpretación simbólica y como divina, y como que el verdadero conocimiento surge cuando el ser humano comprende los ciclos, porque justamente como que, pues yo interpreté así como que era un ciclo y que las estructuras de la civilización desde sus orígenes han sido como esto, como que han tenido esto de mítico y leyenda y hasta el día de hoy, que pues ya son como más formales, como decir que tienen como las leyes, la cultura, etcétera. Entonces sí, como que la idea principal justamente del texto me parece que va muy de acuerdo con lo que es la imagen. Ahora que ustedes estaban hablando como de las imágenes, a mí me parece muy interesante en una parte en la que él hablaba exactamente sobre eso como del lenguaje y que para él los primeros humanos pensaban en imágenes, en metáforas y que el lenguaje poético fue el primer lenguaje del mundo. Pues eso me hace pensar como que para Vico el conocimiento empezó siendo algo emocional, simbólico y solo después se volvió algo racional, que era lo que tú decías. Y eso es como hoy entendemos pues la sociedad y el mundo como en sí, la cultura y la historia, los símbolos, los mitos, eso también construye el conocimiento. Entonces me parece muy interesante que pues todo para Vico era más desde lo conocer al humano más que lo que ya existía antes. O sea, también hay una parte en la que él hablaba sobre que los humanos sabíamos, nos conocíamos solo a nosotros, más nada de lo natural, porque eso era, según Vico, obra de Dios, más, Sí, más divino, sí. por eso a mí también me llamó pues, bastante la atención, digamos, siento que se concatena un poco la conversación en lo que es el método. Ya. Bueno, ahora sí continuamos. Lo que estaba diciendo es que todo esto se puede llegar a concatenar un poco en lo que es el método, esa nueva visión de ver todo más como una ciencia y no tanto como
abstracciones filosóficas que hace el ser humano y cómo es unir esta parte de la filosofía con la filología y empezar a entender un poco más el comportamiento, las lenguas y pues, toda expresión humana que se llega a tener. Y también la otra parte que, o sea, pues, sobre esto mismo que me interesó es dejar de ver a los dioses y pues, todas las religiones que vienen dándose como algo, como un mito, sino que se empieza a ver ya como algo más científico, donde se puede estudiar la historia en base a todas estas creencias que va teniendo la gente, porque al final de cuentas pues esas creencias vienen dando un poco la noción de cómo era el comportamiento, lo que decía Julián, de cómo eran las leyes y cómo eso sí empieza a ser parte de describir una cultura y también la forma en cómo empieza a verse más de una forma poética y no tanto llegar como alegorías, creo que sí. Como si le da ya un sentido más de expresión humana. Sí, pues yo creo que, o sea, la imagen de por sí demuestra de alguna manera que esto se está entendiendo como una ciencia, porque está generando como conexiones y lógicas de alguna manera, y digamos que no está como en el aire las ideas de que hay un dios, de que hay algo, sino que está conectando cómo funciona, por ejemplo, lo que hablaba un poco al principio, cómo funciona ese rayo que sale de un dios, o sea, como que empieza a ver como algo, digamos, cíclico de alguna manera, y eso me pareció súper interesante. Sí, pues otra cosa como ya para concluir, pues yo creo que la lectura nos invita como a pensar el conocimiento, no algo como, o sea, bueno, como tal el conocimiento teórico, sino como, o sea, como el conocimiento no es una forma, mirar el conocimiento de una forma amplia, no solo como algo racional, sino como algo simbólico, de metáforas, de algo histórico y profundamente humano, no solamente algo racional que ya está predispuesto.